Ahora que está cargando la presentación de la pantalla, fijen en eso, no miren en la webcam. Y la semana pasada estuvimos trabajando con flip-flop RIS, sincrónicos, asincrónicos, estuvimos haciendo los bloques constructivos. Eso lo hacíamos dibujábamos las compuertas lógicas y analizábamos cada uno de los comportamientos. Estuvimos analizando las tablas las salidas que iban a tener cada tipo de flip-flop. Comenzamos con el más simple, que era el RIS sincrónico, seguimos con el RIS sincrónico. Vimos las combinaciones posibles para los valores de R y para los valores de S en ese flip-flop. Después le agregamos un sincronismo, una señal de reloj, que habíamos visto que son de dos tipos: una que es a través de nivel, a través de estado por nivel, o alto o bajo, o a través de flancos ascendentes o descendentes. Después de eso habíamos analizado un poco las ecuaciones características también. Más que nada no tanto del flip-flop de RS, sino del flip-flop del tipo T, el flip-flop del tipo D. Habíamos visto algunas carencias que tenía el flip-flop de RS, como por ejemplo no permitir la entrada R igual a S igual a 1. Después vimos el flip-flop de tipo D, que nos decía que en el siguiente ciclo de reloj la salida del flip-flop de tipo D iba a ser el que iba a ser el valor que se le presentaba en el instante n, qn de tiempo, ¿no? En el estado qn del flip-flop se le presentaba un valor en la entrada D, y ese valor en el instante de tiempo qn más 1 era el que se almacenaba en ese flip-flop. Otra cosa, también dijimos que un flip-flop siempre almacena un bit en su valor y con su valor y su complemento. Por ende, si necesitamos almacenar 16 bits, necesitamos 16 flip-flops, o n bits, n flip-flops. Después estuvimos viendo un poco del flip-flop R. Bueno, vamos a ver acá una presentación. Tablas de verdad, sincrónico, tipo D, tipo T también, que era un flip-flop bastante interesante. Yo les había comentado de que podíamos construir, si lo conectábamos de alguna manera, con un conjunto de flip-flop tipo T, podríamos construir contadores binarios. En la clase de hoy vamos a ver eso. Analizamos un poco la ecuación característica también del flip-flop del tipo T, y la tabla de transiciones, que no era la tabla de verdad. Recordemos que una tabla de verdad son discretas, están trabajando, o sea, tienen que estar especificadas siempre en el mismo tiempo. Esto me faltó corregirlo acá en el teórico. Y ahora nos faltaba pasar al siguiente flip-flop, que lo habíamos mencionado en la clase anterior al final, que era el flip-flop del tipo JK. Bueno, el flip-flop del tipo JK es un flip-flop, son dos flip-flop del tipo RIS. Vamos a ver acá. Esto es acá la pantalla. Ahí va. Son dos flip-flop de tipo RIS. Vamos a ver si tenemos la clase anterior. Esto. La clase pasada también estuvimos diseñando una ALU de un bit, juntos con sus bloques constructivos. Ya habíamos mencionado la arquitectura de von Neumann también. Y quiero ir hasta la parte de los flip-flop. No, esto es la ALU. Este documento no es. Arreglos de memoria. Flip-flops. No. Aquí. Acá habíamos finalizado con el flip-flop del tipo T. Bueno, el flip-flop del tipo JK, vamos a tomar un flip-flop RIS sincrónico por reloj. Vamos a tomar acá. Tiene que ser por reloj, no por nivel. Por flanco, perdón, no por nivel. Vamos a tomar un flip-flop del tipo RIS sincrónico y vamos a generar una página nueva. Y vamos a tomar dos flip-flop del tipo RIS sincrónico y se van a conectar de manera retroalimentada. Entonces esto es así.
Tenemos R por acá. Vamos a escribir flip-flop del tipo JK. Bien, entonces estos van a ser dos flip-flop que se van a conectar de manera retroalimentada. O sea, la salida Q del primer flip-flop se va a conectar a la entrada R del segundo flip-flop y la salida Q negado a la entrada S del segundo flip-flop. Bien, esto por un lado. Y por otro, bueno, las entradas del flip-flop van a ser una que se llama del tipo J, otra que se llama del tipo K. Y estas entradas están de manera retroalimentada. Acá vamos a tener una compuerta, un AND. Y acá vamos a tener otra compuerta AND. Y la segunda entrada de esta compuerta AND es la negación del segundo flip-flop. Acá. La primera compuerta AND, una entrada J y la otra la negación del segundo flip-flop. Y la segunda entrada de K va a ser la salida Q del primer flip-flop. Entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Acá. Bien. Y ahora lo que tenemos que especificar es que la salida del AND del primer flip-flop, perdón, del primer AND va a la entrada R del primer flip-flop y la salida del segundo AND va a la entrada S del primer flip-flop. Y ahora nos queda la señal de sincronismo, el reloj CLK. Esta entrada se va a conectar a la entrada CLK del primer flip-flop va a atravesar una compuerta NOT y esta señal, la salida del NOT, se va a conectar a la entrada CLK del segundo flip-flop. Entonces nos quedaría así el circuito. Esta es la salida Q del flip-flop y esta es la salida Q negado. Entonces, con esto ahora vamos a analizar el comportamiento ahora, todas las combinaciones posibles. Pero lo que podemos ver a simple vista de que al estar desfasados las señales de reloj por culpa de esta compuerta NOT que hay acá, van a estar desfasados en una señal de reloj, ¿no? Tanto el primer flip-flop como el segundo flip-flop. Entonces esto si lo agregamos, vamos a hacer el bloque constructivo primero y después vamos a hacer las combinaciones de JK. Entonces vamos a clonar esto. Bien, entonces si encapsulamos todo esto, bueno, nos va a quedar un bloque constructivo. Esto, bueno, vamos a así. Nos va a quedar un bloque constructivo que va a tener esta forma. Va a tener una entrada J
una entrada acá y una señal de reloj CLK por flanco, y va a tener una salida que va a ser Q y Q negado. Bien, ahora nos queda analizar todas las combinaciones posibles de J, de K, y tenemos que tener en cuenta cuál es el valor de que tenía almacenado el segundo flip-flops, para tener en cuenta en el siguiente instante de tiempo cuál es el valor que va a tener. Entonces, para analizar eso, vamos a hacernos una tabla de verdad que va a tener, una tabla de transiciones en el instante Qn y en el instante Qn más 1, cuál va a ser el valor que va a presentar el flip-flop en general. Entonces, para eso vamos a hacer una tabla que tenga como entrada J, que tenga el valor de J, todas las combinaciones posibles entre JK y Qn. Entonces, todas las combinaciones acá posibles van a ser 2 a la 3, que serían 8 combinaciones posibles, que van a ser J igual a 0, K igual a 0, Qn puede valer 0 o puede valer 1. La siguiente combinación es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Esto es el valor que tiene la entrada, que se le presenta a la entrada J, la entrada K y las entradas que están retroalimentadas, ¿no? Que sería la salida Q y Q negado del segundo flip-flop, que son los que determinan el valor de salida de ese flip-flop en ese momento. Entonces, todas las combinaciones posibles van a ser estas: 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bien, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cuál va a ser la salida en el instante Qn más 1 cuando se presentan estos valores? Entonces, acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, si se nos presenta el valor J y K igual a 0, bueno, ¿qué va a ocurrir? Que en la salida del primer AND nos va a dar 0, sin importar lo que valga otra entrada, porque nos quedaría lo que valga esa otra entrada por 0, nos va a dar 0. Entonces, el primer flip-flop se le va a asignar el R igual a 0. Como K vale 0, también va a ocurrir lo mismo con la salida de la segunda compuerta, va a ser 0, 0 por lo que sea. ¿Y qué combinación se nos presenta? El primer flip-flop, la salida R igual a 0 y S igual a 0. ¿Qué dijimos en un flip-flop? ¿Qué analizamos en un flip-flop R y S cuya entrada era 0, 0? Bueno, básicamente de que la salida se iba a mantener. El Qn más 1 de este flip-flop iba a ser el mismo que Qn. No se modificaba el valor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que sin importar lo que... Como no se va a modificar el primer flip-flops, la combinación de R y S en el segundo flip-flop no se van a ver afectadas. Entonces, como no se va a alterar la salida del primer flip-flop, en el segundo flip-flop va a tener la misma salida que tenía en el instante n de tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que se va a persistir va a ser el valor de salida del segundo flip-flop. Entonces, si el valor de salida en Qn era 0, bueno, en Qn más 1 se va a seguir manteniendo, va a ser 0 también. Si el valor de salida del segundo flip-flop era 1, bueno, con la combinación J y K igual a 0, se va a seguir manteniendo ese valor. Entonces, si el valor de salida del segundo flip-flop era 1, bueno, con la combinación J y K igual a 0, se va a seguir manteniendo ese valor. Entonces, si el valor de salida del segundo flip-flop era 1, bueno, con la combinación J y K igual a 0, se va a seguir manteniendo ese valor.
valía 0, tenían guardado un 0, se va a persistir en el siguiente ciclo de reloj, el 0. Perdón. Y si el flip-flop tenía un 1, que es este que está acá, se va a persistir ese 1 en el siguiente instante, en el siguiente ciclo de reloj. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Bueno, ¿qué ocurre cuando J es 0 y K vale 1? Que son estas dos entradas que tenemos acá, estas dos filas, la tercera y cuarta fila, ¿no? ¿Qué pasa cuando J es igual a 0 y K es igual a 1? Vamos a poner acá, K es igual a 1. Bueno, pero ¿qué pasa cuando, cuando Qn vale 0? ¿Cuál va a ser el siguiente valor de salida? Bueno, vamos a analizarlo, vamos a darle valor a esto. Esto significa que Q va a ser igual acá. Va a ser igual a 0 primero. Y como Q es igual a 0, Q complemento va a ser igual a 1 en este flip-flop. Entonces vamos a analizar qué ocurre con esta combinación. J igual a 0, K igual a 1 y Q almacenado un 0. Entonces este 0 que está acá se va a replicar todo por este camino y nos va a llegar al segundo AND la combinación 1 0. ¿Eso qué significa? Que nos va a dar un 0 en la salida del segundo AND, y en el primer AND nos va a llegar el valor 0 porque J vale 0, y la segunda entrada al primer AND va a ser Q negado, que va a valer 1. No importa, también le va a llegar la combinación 0. Entonces, en el primer flip-flop, ¿qué se nos va a presentar? Bueno, igual que hoy, el valor del primer flip-flop va a ser R igual a S igual a 0, con lo que la salida no se va a ver afectada. Entonces, como la salida no se va a ver afectada, la entrada del segundo flip-flop tampoco se va a ver afectada. ¿Y qué nos aseguramos acá? De que no va, como no se va a ver afectada la salida, no, en este flip-flop del tipo JK nunca se va a poder ingresar el valor en el primer flip-flop y en el segundo flip-flop. Como están conectados de esta forma, no se van a poder ingresar los valores 1 a 1, R igual a S igual a 1. En ninguno de los dos se va a poder, por la forma en la que están conectados y por el desfasaje en la señal de reloj que hay. Primero se activa el primer flip-flop y luego en el siguiente ciclo se activa el segundo flip-flop. Entonces, ¿qué nos da esto como resultado? Que en el primer caso, como Qn es igual a 0, el valor no se va a ver afectado. Entonces se va a seguir persistiendo ese 0. Entonces nos quedaría que en Qn más 1 esto va a valer 0. Ahora, pero ¿qué ocurre cuando en el flip-flop estaba almacenado un 1? Vamos a modificar estos valores. Nos va a quedar, acá nos va a quedar Q igual a 1, Q negado nos va a quedar 0. Bueno, vamos a analizar. Como el valor de Qn es igual a 1, que es este que está acá, lo que va a ocasionar es que este 1 se replique acá, y al segundo AND nos va a llegar la combinación Q igual a 1 y Qn igual a 1. Entonces la salida ya no va a ser 0, sino que va a ser 1. Acá va a valer 1. ¿Qué ocurre con el primer AND? Bueno, como J vale 0, no importa lo que valga Q negado, que es este, no importa lo que valga eso, la salida se va a seguir manteniendo a 0. Entonces al primer flip-flop, ¿qué les va a llegar el valor? Le va a llegar el valor R igual a 0 y S igual a 1. Entonces, de esta manera, con la combinación R igual a 0, S igual a 1, en el siguiente ciclo de reloj, ¿qué se iba a setear? El valor 1 y Q negado va a ser 0. Entonces acá nos vamos a setear a 0. Perdón, esto acá va a ser 1, 0.
Entonces, ¿qué ocurre? En el siguiente ciclo de reloj, cuando se activa el segundo flip-flop, cuando se activa la señal de reloj del segundo flip-flop, la combinación que le va a llegar a R y S va a ser R igual a 1 y S igual a 0. Entonces, ¿qué significaba en un flip-flop R y S esa combinación? Que la salida en Qn más 1 iba a ser de 0. Se iba a resetear el valor del flip-flop, por lo cual iba a perder el valor Q igual a 1 que tenía mantenido en el instante n de tiempo y se va a sobreescribir al valor 0. Entonces acá va a valer 0 y Qn y Q complemento va a valer 1. Eso sería el siguiente valor en Qn más 1. ¿Cuál? Q igual a 0. Entonces acá lo que nos va a quedar es que en el siguiente instante de tiempo, con estos dos valores de entradas y este valor que tenía en Qn la salida del flip-flop, nos va a quedar que va a ser un 0 en la salida. Bien, hasta acá venimos bien. Vamos ahora a modificar los valores. A J le vamos a hacer que valga 1 y acá que valga 0. Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Y ahora nos quedaría que J va a ser igual a 1, K va a ser igual a 0 y Qn va a ser igual a 0, por lo que Qn complemento va a ser igual a 1. Entonces, ¿cuál sería esta combinación, ¿no? Que está acá. J igual a 1, K igual a 0 y Qn tenía un 0 almacenado. Entonces, ¿cuál es el siguiente valor? Bueno, vamos a analizarlo. Lo que va a ocurrir acá es que en el segundo AND se le va a presentar el valor K igual a 0, Qn igual a 0, por lo que la salida se va a mantener en 0 del segundo AND. Y en el primer AND les va a llegar la combinación J igual a 1 y la segunda va a ser 1, Q negado, Qn complemento. Entonces la salida del primer AND va a ser 1. ¿Qué se le va a presentar en el primer ciclo de reloj? Al primer flip-flop la combinación R igual a 1, S igual a 0. ¿Qué valor seteaba eso en un flip-flop R y S? Bueno, en Qn más 1, ese flip-flop se iba a resetear a 0, con lo que Q del primer flip-flop vale 0 y Q complemento vale 1. Entonces, ¿qué hace esto? En el siguiente ciclo, o sea, cuando se activa el segundo flip-flop, les va a llegar la combinación R igual a 0 y S igual a 1. ¿Qué hacía esta combinación en este tipo de flip-flop? Seteaba en el siguiente instante de tiempo el valor de Q en 1. Entonces, esto se me va a modificar. Acá va a valer 1. Y en Q y Qn más 1 complemento va a ser 0. Entonces completamos la tabla y nos queda que para J igual a 1, K igual a 0 y en Qn almacenado el 0, en el siguiente instante, en el siguiente ciclo, en el siguiente estado del flip-flop, va a ser un 1. Ahora lo que nos queda es, bueno, pero ¿qué pasa si J vale 1, si K vale 0 y si tenía almacenado ya el flip-flop el valor 1? Que es esta combinación que vemos acá en pantalla. Vamos a analizar la salida que nos va a dar esto. Bueno, acá nos va a quedar Q. Bueno, el segundo AND nos va a dar Q como K es igual a 0. La salida se va a mantener en 0. Y en el primer flip. Perdón. La salida se va a mantener en 0. Y en el primer AND nos llega la combinación J igual a 1. Y la segunda es un 0. Por lo cual la salida va a ser 0. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Que en el primer flip-flop se nos presente la combinación R igual a S igual a 0, por lo cual la salida se mantiene. Y en el siguiente ciclo de reloj, en el segundo flip-flop, no se va a cambiar el valor ni de R ni de S. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el valor se va a mantener. O sea que este 1 que tenía almacenado se va a mantener en el siguiente
estado. Bien, nos queda ahora la combinación J igual a K igual a 1. Vamos a cambiar estos valores. J vale 1, K va a valer 1 y Qn va a valer 0. Entonces nos quedaría Qn igual a 0 y Qn complemento igual a 1. Bien. Analizamos. En el primer... vamos a ver. En el segundo AND nos va a quedar K igual a 1 y la segunda entrada nos va a quedar Qn valía 0. Por lo cual va a dar como salida 0. Y en el primer AND nos queda J igual a 1, que es esta entrada. Y esta otra entrada es Qn complemento, que vale 1. Entonces la salida se va a setear a 1. ¿Qué se nos presenta? En el primer flip-flop la combinación R igual a 1, S igual a 0. ¿Qué valor le carga el flip-flop en el siguiente ciclo de reloj? Bueno, nos carga que Q va a ser igual a 0 y Q complemento va a ser igual a 1. Por lo cual, en el siguiente ciclo de reloj, al segundo flip-flop le va a llegar la combinación R igual a 0, S igual a 1. Esto lo que va a hacer es que va a setear en Qn más 1 el valor de Q de ese flip-flop va a ser igual a 1 y Q complemento va a ser igual a 0. Entonces nos va a modificar esto, nos va a dejar que Q va a valer 1 y Q complemento va a valer 0. Entonces completamos la tabla. Si J y K valen 1 y en el flip-flop estaba almacenado el valor 0, en el siguiente instante de tiempo va a quedar la salida del flip-flop seteado a 1. Y ahora vamos con la última combinación posible, que es J y K valen 1 y en el flip-flop tengo almacenado el valor 1, que son los que ya tenemos presentados acá. Entonces con esto nos quedaría que en el primer AND nos queda la combinación J igual a 1 y la segunda entrada va a ser igual a Q negado a Q complemento, Qn complemento, que va a ser igual a 0, por lo que la salida va a ser 0. Y en el segundo flip-flop se nos presenta K igual a 1 y la siguiente entrada es Qn, que vale 1. Entonces la salida va a ser igual a 1. Bien. ¿Qué combinación le llega al primer flip-flop? R igual a 0, S igual a 1. Entonces la salida se nos va a setear a Q igual a 1 y Q complemento igual a 0. ¿Qué nos queda para el segundo flip-flop cuando se active? La combinación R igual a 1 y S igual a 0. Esto nos cambia el valor de salida del flip-flop en el siguiente ciclo de reloj a Q igual a 0 y Q negado igual a 1. Entonces acá se va a borrar esto y va a dejar los valores 0 y 1. Entonces completamos la tabla y nos queda que en el siguiente ciclo de reloj, cuando J valga 1, K valga 1 y en el flip-flop se tenía almacenado un 1, el valor que se nos va a cargar va a ser un 0. Y con esto completamos esta tabla de... Tenemos dos... recordemos, esto no es una tabla de verdad porque esto no es discreto, no estamos trabajando en el mismo instante de tiempo, estamos trabajando en el instante n de tiempo, en la salida del flip-flop y en el siguiente instante de tiempo. En una tabla de verdad tenemos que tener siempre la misma... está trabajando en el mismo estado, en el mismo tiempo. Entonces, bueno, nos quedan estos valores para el flip-flop J y K. Y bueno, como tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tratar de reducir esto. Podemos tratar de reducir esto y tratar de encontrar la ecuación característica, ¿no? La expresión algebraica que determina el comportamiento de este flip-flop. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reducir rápidamente por Carnot. Nos quedaría
bueno, vamos a hacerlo medio rápido. Nos quedarían todas las combinaciones posibles entre J y K, que va a ser 0, 0. Acá va a ser 0, 1. Va a ser 1, 1. Y va a ser 1, 0. Y las combinaciones posibles de QN, que va a ser 0 y 1. Bueno, entonces vamos a hacer medio rápido esto. Entonces, bueno, nos quedamos con los puntos en donde valga 1 la función Qn más 1, que va a ser esta. Esto es en J y K igual a 0, Qn igual a 1 es acá. El siguiente punto es este. Es J y K con valor 1, 0 y Qn vale 0 acá. El siguiente, que es este, nos queda J y K 1, 0, 1 acá. Y el último valor va a ser JK igual a 1 y Qn igual a 0 acá. En las demás casillas no vale un 1 la función, vale un 0, ¿no? O sea, esto lo podemos agregar si queremos para tener más orden. Bueno, aplicamos Carnot acá y nos quedaría que la función de Qn más 1 va a ser igual a que, bueno, agrupamos esto con este 1 con este, y nos quedaría el producto asociado a K negado por Qn más, agrupamos estos dos, y esto nos quedaría J por Qn negado. Entonces acá tenemos la ecuación característica de este flip-flop. Esta es la ecuación que gobierna al flip-flop del tipo JK. El valor de Qn más 1 va a estar determinado por K complemento por Qn más J por Qn complemento. Bien. También lo que podemos ver es que podemos generar una tabla que se llama es una tabla reducida, tabla de transiciones reducida, que va a tener este formato. Es tomar este valor JK y cuál es el valor que va a tener en Qn más 1. Bueno, las combinaciones posibles de J y K van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y ahora esto la podemos generar mediante la tabla de transiciones. Entonces esto nos quedaría así. Analicemos. ¿Qué ocurre si la entrada de J y de K vale 0? No importa lo que valga Qn en el instante Qn más 1, se va a mantener el valor. Entonces, ¿qué podemos deducir en esta tabla reducida? Que en Qn más 1 se va a mantener el valor de Qn. Entonces ahora analicemos qué pasa cuando J vale 0, K vale 1, que son estos dos casos. ¿Qué pasa con el valor de Qn más 1? Bueno, no importa lo que tenga almacenado en Qn más 1 se va a setear el valor a 0. Entonces con la combinación J igual a 0, K igual a 1, en la salida Qn más 1 se va a setear el valor a 0. Ahora, ¿qué ocurre con J igual a 1 y K igual a 0? Que son estas dos líneas de la tabla de transiciones. Bueno, nos va a quedar que no importa lo que valga en Qn, la salida del flip-flop, en el instante Qn más 1 se va a setear el valor a 1.
Entonces acá, en la combinación J igual a 1, K igual a 0, en Qn más 1 se va a setear el valor 1. Y ahora, ¿qué ocurre en el siguiente, en la última combinación? Cuando J y K valen 1, el valor de Qn más 1 va a ser el complemento del valor que tenía el flip-flop en Qn. Entonces acá, en Qn más 1 va a valer 1 cuando en Qn valga 0. Y va a valer 0 cuando en Qn valga 1. Entonces acá, en la tabla reducida, nos quedaría que se va a complementar el valor que hay en Qn. Entonces nos queda Qn complemento. Vamos a agregar acá este. Ahí va. Entonces eso está bueno porque es una forma bueno, vamos a mover esto. Es una forma de expresar la misma tabla de transiciones, ¿no? O sea, de una manera más reducida, mucho más fácil de saber, de determinar. De esta tabla pueden llegar a esta tabla, exactamente lo mismo. Puede ser que en algún momento requieran una u otra. Bien, ¿qué particularidad tiene este flip-flop? Bueno, se le conoce como flip-flop del tipo universal. Vamos a ponerle el nombre acá. Flip-flop JK. Vamos a llamarlo universal. ¿Por qué universal? Bueno, porque con este tipo de flip-flop podemos implementar cualquiera de los flip-flops que vimos. Un tipo RIS, un tipo JK, perdón, un tipo RIS, un tipo T, un tipo D. Entonces para hacer eso, vamos a ver. Vamos a crear una copia de esto. No, vamos a crear... Sí, vamos a clonar esto. Y vamos a eliminar el circuito que ya lo construimos. Vamos a generar el bloque constructivo, lo tenemos acá. Nos va a quedar así. El flip-flop del tipo JK tiene este bloque constructivo, tiene esta tabla. Vamos a dejar la tabla reducida. Las dos vamos a agregar. Vamos a eliminar esto que hicimos por Carnot. Vamos a agarrar esta tabla y esta otra. Y nos va a quedar así. La ecuación característica, el bloque constructivo, la ecuación característica y las tablas de transiciones. Vamos a dejar esto por acá. Bien, entonces, ¿por qué flip-flop del tipo universal? Bueno, porque si nosotros jugamos con los valores de J y de K, podemos construir los demás flip-flop. O jugamos con un conjunto de flip-flop del tipo JK. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos implementar un flip-flop del tipo RIS. Entonces, imagínense que queremos implementar un flip-flop del tipo RIS. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a analizar la tabla. Las tablas. Si nosotros acá, en esta tabla reducida, ¿no? Si nosotros hacemos que el valor de J sea igual al valor de S en un flip-flop RIS, y el de K es igual al valor de R, o sea, lo que estamos diciendo acá es que si hacemos si J es igual a S y K es igual a R, implementamos un flip-flop RIS. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si nosotros hacemos esto, tomamos el bloque constructivo, y nosotros lo que queremos es implementar un flip-flop RIS, con lo cual que nuestras entradas van a ser R
y S. Entonces lo que tenemos que hacer es a la entrada R enviarlo a K del flip flop, la entrada S la tenemos que conectar a J del flip flop, y si a esto nos generamos ahora un bloque constructivo, lo encapsulamos. Acá tenemos implementado un flip flop, acá va a ser Q y Q complemento. Acá tenemos implementado un flip flop R y S. ¿Qué particularidad tiene este flip flop R y S que hicimos? Bueno, y nos falta la señal de reloj, ¿no? CLK. Lo que hacemos es lo conectamos a la señal de reloj. ¿Qué particularidad tiene este flip flop R y S que construimos con J y K? Que nunca, por más que nosotros especifiquemos el valor 1,1 en R y S, el flip flop va a tener un valor, un estado definido. ¿Por qué? Porque si nosotros especificamos en este flip flop JK la entrada J y K igual a 1, o sea que sería R igual a S igual a 1, estamos ante este estado. Con 1,1 complementamos el valor de Qn. En cambio, en un flip flop R y S que habíamos construido, la combinación 1,1 no estaba, era indefinida, no se podía hacer. Eso nos generaba un problema de consistencia, ¿no? Entonces, bueno, con este flip flop tipo JK podemos implementar un flip flop R y S con haciendo o conectando directamente J con S y K con R, que nos soporta la combinación 1,1. Eso por un lado. Después, si nosotros hacemos un flip flop del tipo, bueno, también podemos implementar uno del tipo T también. Vamos a agregarlo acá. Esto sería 2. Sería un flip flop del tipo T. ¿Cómo hacemos para implementar un flip flop del tipo T? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hoy. Vamos a tomar el bloque constructivo del JK y lo vamos a conectar. Nos va a quedar esto acá. Bueno, disculpen que le erré de tecla. Acá copiamos, pegamos y arrastramos. Bien, para construir un flip flop del tipo T, recuerden que el flip flop del tipo T, teníamos acá la tabla, acá, un flip flop del tipo T, cuando la entrada era 0, se mantenía el valor en el tiempo Qn, y cuando la entrada de T era 1, se complementaba el valor. Entonces teníamos esta, bueno, podemos usar esto también. Tenemos esta ecuación. Vamos a dejarla por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Voy a tener una entrada que va a ser la del tipo T. Y tengo que ver cómo lo conecto al flip flop. Va a ser la del tipo T y la del tipo de reloj. La de reloj es bastante fácil porque es la misma señal de sincronismo, ¿no? Entonces CLK se conecta con CLK. Y ahora, ¿cómo puedo determinar el valor con respecto a T? O sea, acá tengo que implementar T, tengo que conectarlo con J o con K o con alguna compuerta que me determine que el siguiente valor de salida en ese flip flop JK sea lo que yo quiero que sea, ¿no? O sea, quiero que sea esto que está acá. Entonces, para hacer esto,
porque no me acuerdo cómo era, lo que hacemos es igualamos esto, ¿no? Si queremos que sean iguales, estas dos, lo vamos a hacer así. Vamos a copiar, pegar y arrastramos. Esto para acá. Vamos a achicar un poco el tamaño. Y acá lo arrastramos. Bien. Entonces, lo que queremos es que estas dos ecuaciones sean iguales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es... Tenemos que... T complemento por Qn más T por Qn complemento tiene que ser igual a ¿qué? A la segunda expresión, que sería K negado por Qn más J por Qn complemento. Entonces acá lo que podemos ver es que tenemos esto, ¿no? Tenemos que este Qn complemento es igual a este que está acá, y este Qn es igual a este Qn que está acá. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? T, perdón, tiene que ser igual a que a J, acá, y T complemento tiene que ser igual a K complemento. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que si yo conecto a T con J y a T lo conecto con... Como T complemento es igual a K complemento, o sea, T va a ser igual a K. Entonces, ¿qué necesito conectar? T tiene que ser igual a J y a K para obtener el mismo valor de salida. La misma, para igualar esas expresiones se tiene que cumplir eso. Que J tiene que ser igual a T y que K complemento tiene que ser igual a T complemento. O lo que es lo mismo, los complementos de esos tienen que ser iguales. T tiene que ser igual a K, tiene que ser igual a J. Entonces, T es igual a J y es igual a K. Para que se cumpla eso. Y ahora vamos a ver el tercero. El tercero de esto, que creo que no tenemos T, R, I, E, T, D, nos falta D. El tercero es el flip-flop del tipo D. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, la misma idea de hoy. Tenemos un bloque constructivo de J y K. Vamos a tomar esto. Y lo que vamos a obtener es el valor D como entrada y el valor CLK. El valor CLK se conecta directamente con CLK, misma señal de referencia en este flip-flop. Y ahora, bueno, para esto vamos a tomar la tabla reducida, que es esta. Vamos para acá. Y nos queda que esto acá. Y me está faltando el complemento de Qn, ¿no? Acá. Bien, entonces con esto lo que nos está diciendo es que
Lo que nosotros queremos es setearle el valor que se presenta en D, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que nos puede ayudar acá? Este es el comportamiento del flip-flop del tipo D. Si yo le presento un valor en la entrada, ese valor se tiene que mantener o se tiene que copiar en el siguiente instante de tiempo. Entonces acá lo que podemos ver es que si yo le presento a J si yo le presento a J el 0 y acá le presento un 1 con esa combinación, en Qn más 1 se va a presentar un 0. Entonces acá si J le presento un 1 acá y acá le presento un 0, en el siguiente instante de tiempo se va a copiar el valor de J. Entonces, ¿esto qué significa? Que J en J le tengo que presentar el valor de D, ¿no? Que es el que yo quiero presentarle. Entonces puedo hacer que D se conecte directo con J. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es J vale 0, en el siguiente instante de tiempo le seteo un 0. Si J vale 1, en el siguiente instante de tiempo le seteo un 1. Entonces ahora, ¿qué nos queda? El valor de K. Entonces, ¿qué le tengo que setear acá? Si J vale 0, acá le tengo que setear un 1. Y si J vale 1, acá le tengo que setear un 0. Entonces, ¿qué sería esto? K sería el complemento de lo que le presento en D. O lo que presento en J. O lo que es lo mismo es, en D saco una compuerta NOT y ahí obtengo el complemento de D. Bien, y acá tendríamos un flip-flop del tipo R y S. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a agregarle lo que tenemos que hacer es J tiene que ser igual a D y K tiene que ser igual a D complemento. Bien, entonces con esta conexión lo que podemos construir van a ser cada uno de los flip-flop que vimos con un flip-flop del tipo JK. Estos van a ser los que a nosotros nos interesan. Ante una duda de cómo hacer el circuito, de cómo hacer esto, lo que pueden hacer es igualan las expresiones de las ecuaciones características, como hicimos acá. Igualamos las expresiones y bueno, tratamos de encontrar los valores que tenemos que darle a las variables de uno para obtener el valor del otro. Bien, y es por eso que este flip-flop se le llama flip-flop universal, porque nos permite generar cualquiera uno de los otros flip-flop que vimos. Entonces ahora la tabla de transiciones ya la vimos. ¿Alguna duda hasta acá, Gurice? ¿Se entendió un poco? Por ahora bien, profe. Buenazo, buenazo. Acuerden siempre de las ecuaciones características, ¿no? Que son las expresiones algebraicas que gobiernan el comportamiento de uno de los flip-flops. Bien, continuamos ahora con la ecuación característica. Y es un flip-flop universal, ya vimos que podemos utilizarlo para construir a cualquier tipo de flip-flops que ya vimos, ¿no? Bien, ahora el flip-flop, ¿qué ocurre? Por lo que vimos, la forma de conectarlos, en cada ciclo de reloj se va a estar cambiando el valor que tienen en la salida, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ciclo de reloj se utiliza como referencia para
tomar el valor que se presenta en la entrada y copiarlo en el siguiente ciclo de reloj en la salida. Entonces, ¿eso qué problemas nos puede ocasionar? Que bueno, capaz que yo quiero darle un valor al flip-flop y en el siguiente ciclo de reloj, bueno, le quiero setear, le quiero cargar el valor y quiero que pasen n cantidad de ciclos posteriores hasta que el valor se vuelva a querer cargar de vuelta. Entonces, para eso tenemos una entrada que es la de set, y lo mismo también tenemos otra entrada que es de clear, que esto son entradas que, si se fijan en el bloque constructivo, tienen un circulito previo. ¿Eso qué significa? Que son entradas con lógica negada, ¿no? O sea, para que para que se borre, por ejemplo, un flip flop, no le tengo que setear un 1 en esa entrada, sino que le tengo que setear un 0 para que eso se complemente y emita la señal de 1. Entonces, bueno, la entrada set y la entrada clear se utilizan para setear en el ciclo que yo quiero de reloj. Cuando esa patita vale 0, en el siguiente ciclo de reloj se interpreta el valor de entrada del flip-flop y el valor de salida va a ser el que gobierna la ecuación característica, ¿no? Y la entrada clear, que lo que hace es, si yo quiero vaciar el contenido de un flip-flop, bueno, seteo clear en 0 y eso me sirve para borrar el contenido que tenga ahí en el flip-flop, ¿no? Sea lo que sea. Bien. Bien. En la entrada set, en el siguiente ciclo establecemos el valor del reloj y en clear lo vaciamos. En la entrada clock enable, bueno, esto es básicamente lo que les estaba comentando. Puede ser que yo no quiera en el siguiente ciclo de reloj o que pasen ciertas cantidades de ciclos de reloj y que el contenido no se setee o no se pierda. En cada ciclo no se esté tomando el valor que esté en la entrada, porque por ejemplo, imagínense esto, yo tengo una memoria para almacenar un bit de un flow del tipo D, ¿no? En el flow del tipo D yo le presento en la entrada D el dato que quiero copiarle y en el siguiente ciclo de reloj el dato se copia. Pero ¿qué ocurre? Si yo le seteo esa entrada en 1 y le digo guarda un 1 en este flip-flop, tengo que mantener la entrada D del flip-flop en 1 para que se mantenga eso en ciclos posteriores de reloj. Cuando yo baje a 0 esa entrada, automáticamente en el siguiente ciclo se va a perder. Se va a copiar ese 0 que cambió en D, se va a copiar en Q de ese flip-flop. Y puede ser que yo lo que quiero es, en un determinado momento, guardarle un valor y olvidarme de esa entrada D que le seteé para poder, no sé, tomar esa señal y guardar alguna otra cosa o trabajar con alguna otra parte de ese circuito donde está conectado, de ese bus donde está conectado ese D. Y bueno, puede ser que no quiera que en el flip-flop se almacene de vuelta un valor. Entonces lo que hago es, existe otra entrada en el flip-flop que es clock enable. Que clock enable lo que hace es, nos sirve para ver cuándo cargamos en un flip-flop un dato o no. Entonces el bloque constructivo de esto es bastante simple. Vamos a llamar acá. Vamos a tomar esto. Tenemos acá. Tenemos un flip-flop del tipo D. Vamos a tomar la caja constructiva de flip tipo D para no mezclarlo. Esto era el tipo D. Es este, ¿no? Acá nos faltó. No, lo tenemos acá abajo, ¿eh? Sí, tenemos acá el bloque constructivo del flip tipo B. Entonces esto nos quedaría. Nos copiamos esto. Vamos a generar otra hoja. Perdón. Vamos a. No le estoy compartiendo acá. Ahí va. Vamos a generar un flip-flop. Lo copiamos acá. Un flip-flop del tipo D. Entonces vamos a especificar acá.
entrada clock enable en un flip flop. Entonces esta entrada lo que nos quedaría es esto, miren. Tenemos el bloque constructivo de un flip flop de tipo D. Y ahora ¿qué vamos a tener? O qué es lo que queremos tener es una entrada que sea una entrada que se llame el clock enable. Vamos a resumirla como CE. Otra entrada que va a ser la de datos, el D, que quiero que se cargue. Esto va a ser así. El dato que presento en D se va a cargar cuando clock enable esté activo. Cuando yo diga en este ciclo de reloj, cargar lo que tenga D en la salida Q n+1 de este flip flop. Y acá tenemos CLK. Entonces, esto nos va a quedar. El valor de CLK va a ser el mismo. O sea, vamos a enviar el valor del reloj. Y lo que va a ocurrir es que vamos a utilizar el valor de D que le vamos a presentar. Va a ir a una compuerta que va a ser del tipo AND. ¿Con quién? Con el valor de clock enable y el valor de clock enable se va a complementar. Recordemos que esto es lógica negada. Se va a complementar con que con un, para ingresar aquí a un AND, entre el clock enable y el valor que tenía el flip flop en Q. O sea que vamos a tomar este valor de Q y lo vamos a conectar a la entrada de este AND. Y esto ahora lo vamos a analizar bien. La salida de estos AND va a ir a un OR. Bueno, perdón, disculpen el pulso. La salida de ese OR va a ir a la entrada de ese flip flop. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a analizar el comportamiento de esto. Cuando clock enable, vamos a darle valores a D y a clock enable. Cuando D valga 0 y clock enable valga 0, cuando D valga 1, clock enable valga 1, perdón, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Cuál va a ser el valor de Qn+1? Bueno, cuando D valga 0, vamos a analizarlo. Cuando D valga 0 y clock enable valga 0, ¿qué va a ocurrir? Analicemos. Esto no, la salida de este AND nos va a dar 0, por lo que a este OR nos van a llegar esta entrada en 0, y el segundo nos va a dar clock enable se va a complementar en 1, y en este AND nos va a llegar la combinación 1 y lo que tenga almacenado el flip flop en el instante Qn. Entonces acá nos va a llegar lo que tenga en Qn, el flip flop, que es esto que está acá, el valor que tenga acá, se va a copiar a esta salida y nos va a quedar acá Qn, lo que tenga ahí Qn. Entonces ahí se va a hacer un OR entre 0 y lo que tenga Qn. Entonces acá le va a llegar el flip flop, en la entrada D le va a llegar Qn.
Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando clock enable valga 0? En el siguiente instante de reloj se va a setear QN, el valor. Perfecto. Eso que puede ser o 0 o 1, ¿no? Lo que tenga QN en ese momento. Ahora, ¿qué ocurre si clock enable vale 1? Vamos a analizar. Si clock enable acá vale 1, en realidad esto se va a mantener. Si clock enable vale 1 y D vale 0, o sea, es esta entrada en la tabla, en QN más 1, ¿qué va a valer? Bueno, la salida del segundo AND se va a mantener en 0 porque D va a valer 0. Entonces acá se le va a presentar 0. Y ahora acá, como clock enable vale 1, esto se va... Como clock enable vale 1, esto se va a presentar acá, se va a complementar y le va a llegar 0 a esta patita del AND. Y eso va a ser 0 por QN, ¿no? Por lo que valga QN. Y eso me va a dar 0. Entonces a este AND, a este OR, se le va a presentar la entrada 0, 0. Y D va a valer 0. Entonces, en el siguiente instante de tiempo, cuando el valor de D que yo le presento, que es 0, se va a copiar en ese flip-flop y en QN más 1 va a ser D 0. Y ahora, ¿qué ocurre con D igual a 1? Vamos a hacer esta combinación, que es D igual a 1 y clock enable igual a 0. Entonces acá nos quedaría clock enable igual, vamos a hacerlo por acá arriba, clock enable igual a 0 y D igual a 1. Bien, entonces acá nos va a quedar que el segundo AND va a tener un valor de 0 porque nos quedaría 1 por 0. Acá nos va a dar un valor de 1. ¿Por qué? Porque clock enable vale 0, cruza esta negación y se convierte en un valor de 1. Nos llega a este AND una entrada en 1. Y la otra es lo que valga QN, ¿no? Lo que tenga almacenado acá. Entonces eso lo que va a ocasionar es que la salida de este AND va a ser QN. Como la salida va a ser QN, la salida de este OR va a ser QN porque le va a llegar dos entradas. Una va a ser 0 y la otra va a ser QN. Por lo que a D se le va a presentar QN. Entonces acá se nos va a quedar como QN. Y en QN más 1, ¿cuánto va a valer? Si en D le presento QN o 0,1, en QN más 1 se va a mantener ese valor. Entonces, en esta combinación nos va a ocasionar de que el valor sea QN. Y ahora nos queda la última combinación posible, que es cuando D vale 1 y clock enable vale 1. Esto vale 1. Vamos a ver qué ocurre. Cuando clock enable vale 1, D vale 1, la salida del segundo AND va a valer 1 y la salida del primer AND va a valer 0. ¿Por qué va a valer 0? Porque tenemos que clock enable vale 1, acá se complementa el valor, esta línea vale 0 y acá nos queda 0 por QN. QN por cualquier valor por 0 nos va a dar 0 y se le va a presentar al OR la combinación 0, 1. ¿Cuál va a ser la salida de ese OR? 1. Entonces al flip-flop se le va a presentar la entrada D igual a 1. ¿Qué va a pasar en el siguiente instante de tiempo? En QN más 1 se va a setear el valor 1. Entonces completamos todos los valores posibles de entrada y la salida nos va a dar este valor, ¿no? Tenemos este. ¿Qué podemos deducir de esto? Que
Cuando clock enable vale 0, o sea, si yo seteo el bit clock enable en 0, lo que hago es que en el siguiente instante de tiempo el flip-flop mantiene el valor que tenía en el instante de tiempo n. Cuando yo seteo clock enable en 1, lo que ocurre es que en el siguiente instante de tiempo se copia el valor que está presentado en la entrada D. Lo podemos ver acá. Si en clock enable vale 1 y a D le presento 0, en el siguiente instante de tiempo el flip-flop almacena ese 0. Si clock enable vale 1 y el D vale 1, en el siguiente instante de tiempo se almacena ese 1. Entonces esto nos queda para terminar. El bloque constructivo nos quedaría así, de esta manera. Copiamos esto, pegamos y nos queda, vamos a borrar esto. Nos quedaría la entrada D, la entrada de reloj y la entrada de mismo color. Nos va a quedar una entrada más que se va a llamar C, clock enable. Recuerden, ¿para qué es este clock enable? Yo le presento un valor a clock enable, le digo, bueno, carga lo que tengas en el siguiente ciclo de reloj en la entrada D. Después subo ese valor. O sea, si clock enable le seteo el valor 0, el flip-flop toma lo que tenga en D y lo copia en el siguiente instante de tiempo a la salida Q. Pero si clock enable vale 1, lo que va a ocasionar es que si vale 1, se copia el valor, y si vale 0, se mantiene el valor en el tiempo. Entonces cuando clock enable valga 0, yo lo que voy a ocasionar es que el valor de D puede cambiar un montón de veces, y me puedo asegurar que en el siguiente instante de tiempo ese valor no me va a afectar al flip-flop, no se va a copiar al flip-flop. Entonces de esta manera lo que hago es, bueno, en un instante de tiempo le cargo el valor al flip-flop y después puedo seguir trabajando. Cuando quiera volver a cargar el valor de ese flip-flop nuevamente, bueno, seteo clock enable en 1, y le presento el valor en D de lo que quiero copiar. Entonces de esa manera nos quedaría la entrada clock enable. Bien, analizamos el circuito y pronto. Con esto finalizaríamos flip-flops. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de esto y un análisis de esto de contadores. Vamos a crear una página nueva. Contadores. Bueno, el objetivo de los contadores, básicamente, como su nombre lo indica, es contar. En el teórico van a tener dos tipos de contadores. Nosotros vamos a ver uno de ellos, que es un contador que se construye con flip-flop del tipo T. Bien, para eso lo que tenemos que analizar es que vamos a construir un contador que va a ser un contador binario que lo que va a hacer es va a contar de un determinado valor a otro, ¿no? Entonces vamos a tomar el bloque constructivo del contador del tipo T, acá justito, y vamos a construir los contadores. Entonces lo que vamos a hacer es un contador binario de 4 bits, o sea, va a contar desde 0 a 15. Para eso vamos a necesitar 4 flip-flop.
array del tipo T. Vamos a colocar acá. No. Vamos a colocar 4 contadores del tipo, 4 flip-flop del tipo T. Y vamos a tomar como referencia el flip-flop acá, la tabla. ¿Por qué? Para analizar el comportamiento del flip-flop, ¿no? El flip-flop nos especificaba que si yo le presento en la entrada 0 al flip-flop el valor, le presento en T igual a 0, en Qn más 1 va a valer lo que valía en Qn. Y si le presento en la entrada 1, nos va a valer el complemento de lo que tenía almacenado ese flip-flop. O sea, mientras yo mantenga T igual a 0, se mantiene la salida en el siguiente instante de tiempo. Y cuando yo lo cambio a 1, su valor se complementa. Entonces vamos a utilizar este comportamiento para crear un contador de 4 bits. Entonces para esto vamos a hacer el circuito. Una forma de construir en este contador, vamos a tener en nuestro circuito, vamos a tener una entrada que se va a llamar, vamos a ponerle E de entrada nomás. Entonces esto es, cuando lo veamos como bloque constructivo, es, imagínense que acá conectamos un pulsador y esto no tiene que, este pulsador, a medida que nosotros lo vamos presionando, nos tiene que contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15, y después, bueno, se resetea de vuelta a 0 porque es un contador con 4 bits solamente, ¿no? O sea, es cíclico esto. Entonces vamos a tener una entrada E que la vamos a conectar de esta forma. Vamos a tener una entrada E que la vamos a conectar a la señal de reloj del primer flip-flop. Y vamos a tener otra entrada que la vamos a llamar de alimentación o de corriente continua, VCC, que nos va a ser el 1 lógico en este caso. Esta señal continua lo vamos a conectar a la entrada T de cada uno de los flip-flops. O sea, conectamos este T acá, este acá, este acá y este acá. Bueno, entonces ese sería nuestro primer paso, VCC conectado a T. Y ahora nuestro contador binario, que va a ser un contador con 4 bits, el primer, vamos a conectar la salida Q del primer contador, del primer flip-flop del tipo T, lo vamos a conectar a la salida que vamos a llamar Q0. Vamos a llamarlo Q0. La siguiente salida del siguiente flip-flop le vamos a llamar Q1. Y la siguiente salida del flip-flop le vamos a llamar Q2. Y la siguiente salida le vamos a llamar Q3. Vamos a mover esto acá. Vamos a mover y nos va a quedar Q3 acá. Bien, ahora lo que nos resta es retroalimentar las señales de reloj. Para eso, en el primer flip-flop, la señal de reloj CLK se va a conectar aquí al Q del la primera señal de la señal de reloj del segundo flip-flop se conecta a la salida Q del primer flip-flop. Y así con todos. La señal de reloj CLK del tercer flip-flop se conecta
a la salida Q del segundo flip-flop y la entrada CLK del cuarto flip-flop se conecta a la salida Q del primer flip-flop. Bien, esta sería la conexión. ¿Qué quedaría al aire? Las conexiones de los complementos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos sacar para que no se vea que no hay contacto ahí. Acá, vamos a sacar acá. Entonces nos quedaría Q complemento, Q complemento, Q complemento y Q complemento. Bien, ahora vamos a analizar qué ocurre con esto. Entonces, para eso, bueno, vamos a ir generando una tabla de verdad que sea el valor de Q0, el valor de Q1, el valor de Q2 y el valor de Q0. Vamos a hacer así, vamos a invertirle el orden: Q3, Q2, Q1 y Q0. Bien, ¿qué tenemos que partir ahora? De que tenemos valores cargados en esos flip-flops, ¿no? Vamos a suponer que en tanto de Q0 a Q3 tenemos cargados los valores 0. Serían los valores iniciales, no sé, con un set, por ejemplo, le seteamos a todos esos flip-flop, en su entrada set, le seteamos el 0, ¿no? Imagínense que el circuito recién se alimenta y le seteamos ese valor inicial. Entonces ahora vamos a analizar qué ocurre en cada uno de los flancos, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta de que vamos a agregar otra entrada acá que sea flanco. Bien, el flip-flop inicia con todo 0. Y bueno, en nuestra entrada recuerden que va a ser una onda cuadrada, ¿no? Esto va a ser así: o hay señal o no hay señal. Va a ser así. Vamos a hacer así. Vamos a escribir acá: E es igual a entrada. Va a tener esta forma, ¿no? Es una onda cuadrada. Vamos a hacerlo ahí y vamos a va a tener esta forma. O sea, esto es cuando se presiona E y se suelta. Imagínense que acá tenemos un pulsador, exactamente lo mismo. Va a generar esta onda cuadrada. Va a ser nuestra señal de referencia para el primer flip-flop, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, ¿qué ocurre cuando se le da el primer flanco? Vamos a agregar acá el flanco 1. ¿Qué ocurre? Bueno, supónganse que estamos acá, ¿no? Se da la transición de 0 a 1. Como la señal del flip-flop es por una señal de flanco, eso lo ven por el triangulito que tiene acá, el flip-flop va a tomar como válido esa transición de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es, bueno, en ese flanco se va a evaluar la entrada del flip-flop, que es del tipo T. Se va a evaluar y ver cuáles son
bueno, cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comportamiento de este flip-flop? Lo tenemos acá en la tabla, ¿no? Si t vale 1, se complementa la salida. Si t vale 0, se mantiene la salida. Acá podemos ver de que t siempre, por la forma que está diseñado este circuito, siempre va a valer 1. ¿Por qué? Porque está conectado directamente a VCC. VCC es nuestra señal lógica 1. Nuestra tensión de referencia, de nuestro 1 lógico. Entonces en el primer flanco, cuando se genera esta señal, ¿qué va a ocurrir? Ese flanco va a generar una señal de referencia. ¿Para qué? Va a generar un flanco ascendente en Q0. ¿Por qué? Porque Q0, el valor inicial que se le había dado, era 0, ¿no? Entonces, como el comportamiento del flip-flop es complementar t, o sea, en t valía 1, en el siguiente ciclo, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. ¿Por qué? Porque Q, porque se complementa el valor de Q0, que tenía seteado a 0. Eso va a generar una transición de ¿qué? Desde 0 a 1. ¿Por qué? Porque Q0 vale 0 y ahora en el siguiente ciclo de reloj se setea a 1. Entonces genera un flanco ascendente, una transición de 0 a 1 en Q0. Entonces, ¿cuánto va a valer Q0? Vamos a agregarlo por acá. Q0 va a valer 0. Perdón, Q0 va a valer 1. Esto que va a ocasionar, como hay una transición de 0 a 1, se va a generar de vuelta acá, como si se generara esta entrada, este flanco ascendente que va desde 0 a 1. Entonces, como va desde 0 a 1, se genera un flanco ascendente en el segundo flip-flop del tipo T. ¿Y el comportamiento cuál era? En el siguiente ciclo de reloj, complementa el valor de Q que tenés en la salida. Q1, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿cuánto va a valer ahora? Va a valer 1. Entonces, vamos a setear el valor a 1. El razonamiento va a ser el mismo. Como Q1 vale 1, se setea de 1, la transición va a ser de 0 a 1. Esa transición de 0 a 1 va a generar un flanco ascendente en esta señal de reloj del tercer flip-flop. Eso que va a ocasionar de que se complemente el valor de Q. Q2 valía 0, ahora ¿cuánto va a valer? 1. Eso va a ser exactamente lo mismo. Q2 se va a setear a 1 y va a generar un flanco ascendente en el cuarto flip-flop, por lo cual la transición va a ser de 0 a 1. Genera un flanco ascendente, complementa el valor de Q del cuarto flip-flop, que valía 0, pasa a valer 1. Entonces, en el primer flanco inicial, en este que está pintado de amarillo en la señal de reloj, lo que hicimos es que pasara todo esto. En el siguiente ciclo de reloj, todas las salidas se van a setear a 1. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo genero el siguiente ciclo de reloj? Que sería este. Ese sería mi señal. Bueno, lo que va a ocasionar es que ¿cuál va a ser el valor de el primer flip-flop? Bueno, se va a tomar T siempre vale 1, por lo cual se va a complementar siempre y cuando, acá lo que hay que tener en cuenta es que siempre y cuando haya una señal de reloj en un flip-flop que sea ascendente, o sea, que sea la transición de 0 a 1, ahí el flip-flop va a cambiar de valor. Si la transición es de 1 a 0, eso no va a generar un flanco ascendente porque es descendente. Entonces, eso lo que va a ocasionar es que no se genere, que no se complemente el valor de salida de ese reloj. Entonces, acá lo que buscamos es señales ascendentes. Entonces, acá en el primer flip-flop, ¿qué ocurre? En el primer flip-flop sí se generó una transición de 0 a 1. ¿Por qué? Porque, bueno, primero generé este ciclo, que es el primer flanco. Después en el siguiente se genera, pasa de E igual a 0 a E igual a 1. Entonces la señal de reloj es un flanco ascendente de 0 a 1, por lo cual se complementa el valor de Q0. Entonces eso va a ocasionar que el primer flip-flop siempre se va a complementar de valor. Esto va a ser Q0, va a valer igual a 0. Se va a complementar en
en el primer ciclo valía 1, ahora va a valer 0. ¿Qué va a ocasionar esto? Que se complemente, o sea, ocurre una transición de Q0 que va de 1 a 0. Como va de 1 a 0, no se genera un flanco ascendente en el segundo flip-flop, por lo cual no se va a cambiar el valor de salida en el segundo flip-flop. Ni tampoco en el tercero, ni tampoco en el cuarto. ¿Por qué? Porque en ninguno de ellos se va a generar un flanco ascendente. Entonces los valores se van a mantener. ¿De qué? De Q1, de Q2 y de Q3. Ahora vamos al tercer ciclo de reloj, que sería este. En la entrada se va a complementar el valor, por lo cual se va a cambiar va a ocurrir una transición de 0 a 1, por lo cual el valor se va a complementar. Entonces Q0 pasaría a valer de 0 a 1. ¿Esto qué ocasiona? Que ocurra un flanco ascendente en el segundo flip-flop. Entonces se va a complementar el valor de Q1. Entonces va a pasar a valer de 1, va a pasar a valer 0. ¿Eso qué ocasiona? Un flanco descendente acá en el tercer flip-flop. ¿Por qué? Porque Q1 pasa de 1 a 0. Entonces, como es un flanco descendente, no se genera un flanco ascendente, por lo cual no se va a complementar el valor ni de Q2 ni de Q3, por lo cual se van a mantener esos valores. Entonces esto nos va a generar un 1 acá y un 1 acá. Ahora vamos al cuarto flanco de reloj, que es este. ¿Qué va a ocasionar esto? Bueno, primero va a generar un flanco ascendente en el primer flip-flop, por lo cual el primer flip-flop va a complementar su valor. Como va a complementar su valor, el segundo flip-flop, bueno, se va a generar una transición de 1 a 0, por lo cual no va a afectar a la salida del segundo flip-flop, ni al tercero, ni al cuarto, por lo cual esos valores se mantienen. Entonces nos va a dar 0, Q1, Q2 nos va a dar 1 y Q3 nos va a dar 1. Bien, sigamos. En el quinto flanco, nos va a aparecer que Q0, bueno, también hay un flanco ascendente, complementa su valor. O sea que genera una transición de 0 a 1 en Q0. Por lo cual genera una señal de reloj en el segundo flip-flop. El segundo flip-flop va a complementar su valor. Como valía 0, ahora va a valer 1. ¿Qué ocurre con esa transición? Eso genera un flanco ascendente en la entrada de reloj del tercer flip-flop. Por lo cual se va a complementar el valor de Q2. Va a pasar de 1 a 0. ¿Qué va a pasar ahora en el cuarto flip-flop? Bueno, ocurre una transición en el flanco en la señal de reloj que es de 1 a 0, lo cual no es un flanco, no es una señal ascendente de reloj, por lo cual la salida de Q3 se va a mantener. Entonces acá vamos a setear 1. En el sexto flanco de reloj se va a ocasionar que ocurra una transición en el primer flip-flop que va a pasar de 1 a 0. Eso va a generar un flanco descendente, por lo cual no va a afectar a la salida Q del segundo flip-flop, ni a la en la del tercer flip-flop, ni la del cuarto flip-flop. Por lo cual los valores se van a mantener para esos flip-flop. Y eso nos va a ocasionar que Q1 valga 1, nos va a ocasionar que Q2 valga 0 y que Q3 valga 1. Bien, sigamos que vamos avanzando bastante bien. En el séptimo flanco de reloj, o sea, en perdón, acá me faltó agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería en este flanco de reloj. También va a ser exactamente lo mismo, va a complementar el valor Q0, va a pasar a valer 1.
Eso va a generar un flanco de reloj en el segundo flip-flop. ¿Por qué? Porque Q0 pasa de 0 a 1, por lo cual Q1 va a complementar su valor con el valor va a pasar a valer 0. Eso genera un flanco descendente en la señal de reloj del tercer flip-flop, por lo cual no se ve afectado el valor de salida de Q2 ni de Q3, por lo cual se mantienen, que son esto vale 0 y esto vale 1. Bien, seguimos en el ciclo, en el flanco número 8, que sería este. Lo mismo, esto va, Q0 cambia de valor, eso genera un flanco descendente que no afecta ni a Q1, ni a Q2, ni a Q3. En el ciclo 9 de reloj, vamos a dar cuenta que lo seguimos acá, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con 4 bits podemos contar de 0 a 15. Entonces en el noveno ciclo de reloj, que sería este, va a ocurrir exactamente lo mismo. Se va a complementar Q0, va a valer 1. Eso me va a generar un flanco ascendente en el segundo flip-flop, por lo cual va a complementar el valor Q1, que va a pasar de valer 0 a valer 1, lo cual me va a generar un flanco ascendente de reloj que va a complementar el valor de Q2. O sea, acá se va a generar, como Q1 pasa de 0 a 1, genera un flanco ascendente que va a cambiar el valor de Q2, va a complementar. Eso no va a pasar de 0 a 1, por lo cual va a generar un flanco ascendente, ¿no? Porque Q2 pasa de 0 a 1, va a generar un flanco ascendente al cuarto flip-flop, por lo cual el cuarto flip-flop va a complementar su valor, que Q3 valía 1, ahora va a valer 0. Bien, sigamos con el décimo flanco, con la décima entrada de reloj. Nos va a ocasionar de que Q0 complemente su valor. Eso no va a generar ningún flanco ascendente en el primer flip-flop, porque es una transición, perdón, en el segundo flip-flop, por lo cual se va a mantener el valor de Q1, de Q2 y de Q3. En el flanco 11, que sería este, lo que va a ocurrir es que se complemente el valor del primer flip-flop. Eso genera un flanco ascendente que afecta al segundo flip-flop, pasándolo del valor 1 a 0. Eso genera un flanco descendente que no afecta al segundo, a Q2 ni a Q3. Bueno, en el ciclo número 12 va a ocurrir de que Q0 cambia de 1 a 0, porque se genera un flanco ascendente en la entrada E, que sería este. Se genera un cambio ascendente en Q0. Q0 pasa de 1 a 0, por lo cual no hay un flanco ascendente de reloj, por lo cual Q1 mantiene su valor, Q2 también y Q3 también. En el ciclo número 13, lo que va a ocurrir es que Q0 complementa su valor, genera un flanco ascendente para que Q1 complemente su valor, Q1 genera un campo, genera un flanco ascendente de 0 a 1, por lo cual Q2 va a complementar su valor, va a quedar acá en 0. Esto genera un flanco descendente que no va a afectar a Q3. En el ciclo 14, Q0 complementa su valor, eso genera que Q1 complemente su valor,
o sea que pase de valer 0 a valer 1, eso genera un flanco descendente que no va a afectar a... Perdón, Q0 pasa de valer 0 a valer 1, perdón, de valer 1 a valer 0. Eso es un flanco descendente que no afecta a Q1, que no afecta a Q2 y que no afecta a Q3. Y en el ciclo 15 lo que va a ocurrir es que Q0 va a complementar su valor. Eso genera un flanco ascendente. ¿Para qué? Para que Q1 complemente su valor. Eso genera un flanco descendente en la entrada de reloj de Q3 del flip-flop 3, por lo cual no se va a ver modificado el valor de Q0 ni de Q3. Y ahora, ¿qué pasa si seguimos en el ciclo 16, por ejemplo, ¿no? Esto lo que hace es esto acá, acá, y el ciclo 16 sería este que está acá, uno más. Sería esta señal de reloj. Bueno, lo que va a ocurrir es que la entrada de reloj ocurre un flanco ascendente en Q0, por lo cual va a complementar su valor. Esto va a generar que ocurra una señal de reloj en el segundo flip-flop aquí, que va a ser un flanco descendente, por lo cual no va a afectar el valor de Q1, de Q2 ni de Q3. Entonces eso lo que va a ocasionar es que se mantengan esos valores. Entonces acá quedamos con 0, 0 y 0. ¿Qué ocurre ahora si tenemos el ciclo 17? Bueno, el primero Q0 va a complementar su valor. Eso va a generar una transición de 0 a 1, por lo cual el siguiente ciclo va a cambiar el valor de Q1 a 1. Eso va a generar una señal de referencia que va a generar un flanco ascendente para que Q2 cambie de valor, y lo mismo para Q3. En el 18 va a ocurrir exactamente lo mismo. Esto se va a complementar, eso genera un flanco descendente, lo cual no afecta ni a Q1, ni a Q2, ni a Q3. Entonces, ¿qué podemos observar acá? De que parto de este estado inicial, voy a este valor, a este otro valor y a este otro valor, que si los consideramos en notación decimal a estos 4 bits, acá vamos a tener el 15, acá vamos a tener el 14, acá vamos a tener el 13, acá el 12. Lo que vamos a ver es que vamos a ir generando un contador descendente a partir del 15, 14, 13, bueno, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a 0, que es acá. Y como mencionábamos hoy, el comportamiento de esto es cíclico, es que tengo un valor, no sé, parto en 15, llego a 0 y después en el siguiente ciclo me reseteo de vuelta a 15 y ahí empiezo a decrementar nuevamente. Esto, si nosotros invertimos el orden de conexión aquí, si invertimos el orden de esto, lo que podemos hacer es generar un contador ascendente. Bien, pero eso en el teórico tienen el circuito, no lo voy a explicar porque si no perdemos más tiempo todavía. Esta es una forma simple de generar contadores a través de flip-flop del tipo T. Los conectamos de esta manera y por cómo funcionan los contadores del tipo T, vamos a implementar contadores descendentes o ascendentes, dependiendo de cómo lo construyamos. Bien, hasta acá vamos con la clase de hoy. Vemos contadores y bueno,
obviamente esta no es la mejor forma de... Esta no es la mejor forma de ver, de diseñar un circuito secuencial, sino que eh, vamos a ver un mecanismo o un algoritmo para diseñar circuitos secuenciales y que lo puedan implementar en el simulador. Para eso lo que tenemos que ver primero son las máquinas de estado, que son lo que vamos a ver mañana, máquinas de estado, autómatas finitos deterministas, y con eso generarnos un modelo matemático en el cual nosotros podamos construir determinar o hacer un determinado comportamiento que nosotros queramos, lo modelamos con máquinas de estado y autómatas finitos deterministas, y a eso, mediante un algoritmo que vamos a ver, un mecanismo, vamos utilizando flip-flops a modelar ese autómata finito, lo vamos a modelar en un circuito secuencial. Y bueno, de esto vamos a ver de vuelta un contador de vuelta a módulo 4, que cuente de 0 a 3, que sea cíclico, que tenga entrada, que no tenga entrada, un control de ascensor, por ejemplo, si queremos queremos implementar un sistema que controle la botonera de un ascensor, que también que puedan validar una secuencia. Imagínense que ustedes tienen una secuencia binaria, ustedes quieren interpretar a partir de qué momento cierta secuencia se reconoce o no en su sistema, en su máquina de estado. Y bueno, eso tiene un uso bastante amplio. Pero vamos a ver una forma de construir, que no es la única tampoco, de construir un circuito secuencial y que lo puedan hacer en el simulador y lo puedan probar. Así que, bueno, gurises, por hoy terminamos acá y mañana continuamos con máquinas de estado. Así que cualquier duda o consulta me aviso. Bien, nos vemos, profe. Bueno, nos vemos, que pasen bien. Chao. Chao.